Buenos días, profesor, y a todos los que vean este video. Mi nombre es Piero Alejandro Madrid Castañeda, con código UPC U2022-16625, y el día de hoy expondré sobre el laboratorio 4, pérdida de cargas en tuberías de sección constante. Dentro de esta presentación veremos lo que es la introducción, el registro de datos, los cálculos para el análisis, un cuadro de resultados, gráficas explicativas, análisis de los resultados y las conclusiones. Dentro de la introducción, para el fundamento teórico lo que tenemos que tener muy en claro es que la pérdida de carga es la caída de la presión cuando un fluido fricciona entre sus propias capas o con las paredes de la tubería. Y para ello utilizaremos en este caso Darcy. Para la parte experimental, lo que vamos a realizar será medir la presión en distintos sectores de la tubería con manómetros y sensores. Gracias a estos datos, lo que podremos hacer es comparar los datos de pérdida experimental con los datos de pérdida teórica y hallar una relación con el caudal, con la longitud, etc. Ahora podremos ver lo que es los objetivos, que son parte muy importante de este proyecto porque así mediremos nuestro conocimiento. Los objetivos son determinar la pérdida de carga en las tuberías de sección constante, comprobar la relación de dependencia entre caudal y pérdida de carga. También comparar el método teórico y experimental de determinación y hallar una relación, además interpretar su porcentaje de desviación. Luego, analizar el efecto del diámetro en la tubería para la pérdida de carga y un caudal específico. Tenemos una tabla de datos, registro de datos. Aquí lo que podemos observar es que se presentan 10 observaciones, en las cuales 5 son con el diámetro 1 y 5 con el diámetro 2. Y vemos sus caudales, su diferencia de presión en milibar y su diferencia de presión en pascales posteriormente convertida. También datos importantes son la longitud de la tubería, los diámetros internos de las tuberías, la temperatura del agua y la rugosidad de la tubería. Para los cálculos, lo que nosotros realizamos fue, primero, hacer una interpolación, debido a que las propiedades necesarias, que son densidad y viscosidad, no se encontraban con la temperatura requerida en la tabla de fluidos conocidos, tabla 10. Por ende, realizamos la interpolación. Con esta interpolación pudimos calcular para el 1 y para el 10, la muestra 1 y la muestra 6, pudimos calcular lo que necesitábamos para hallar la pérdida de carga. ¿Qué es lo que necesitábamos? Necesitábamos la velocidad, el número de Reynolds, el factor de fricción, la pérdida de carga teórica, la pérdida de carga experimental y al final el porcentaje de desviación. Con esto pudimos hallar para dos muestras que tenían el caudal del igual, pero con distinto diámetro, para así hallar una relación que no sea del todo igual. Y esto se realizó no solo con la 1 y 6, sino consecutivamente, con la 1 y 6, la 2 y la 7, la 3 y la 8, 4 y 9 y por último 5 y 10. Así se realizaron los cálculos. Una vez realizados todos estos cálculos, llegamos al cuadro de resultados, en donde pudimos poner para los diámetros 1 y 2 sus caudales y respecto a esto hallamos la velocidad, el número de Reynolds, el factor de fricción y la pérdida de carga teórica vía Darcy. Y también luego hallamos la pérdida de carga experimental de cada uno de ellos. Con esto, nosotros nuestro porcentaje de desviación también lo colocamos aquí con la fórmula para hallar la relación entre ellas. Aquí podemos ver estos datos muy importantes de todos los cálculos realizados. Aquí, en las gráficas explicativas, podemos ver dos cosas. La primera gráfica es para el diámetro 1 y la segunda para el diámetro 2. La primera gráfica del diámetro 1 nos habla del diámetro más grande. En esta podemos observar que el valor experimental de la pérdida de carga experimental es mayor al valor de la pérdida de carga teórica. Sin embargo, en el diámetro más pequeño, el valor teórico es mayor al valor experimental. Esto nos da a entender que el diámetro varía y eso cambia respecto al teórico y al experimental. Además, podemos ver que es una relación exponencial, porque mientras más va aumentando el caudal, más se va alejando y más se va aumentando la pérdida de carga, por ende, la desviación, el porcentaje de desviación. Esto es muy importante. Además, también podemos ver que Darcy es mucho más preciso respecto a los datos, mientras más pequeño sea el caudal. Mientras más se aleje el caudal, más alto sea el caudal, es más difícil que sea tan preciso Darcy y hay una variación más grande entre el teórico y el experimental. El análisis de resultados. Este análisis es muy importante porque aquí podemos ver los resultados que nos dieron. Por ejemplo, en la pregunta A se nos pide qué procede decir del efecto del caudal de Laura sobre el factor de fricción y la pérdida de carga de una tubería.
Y lo que nosotros llegamos es que mientras mayor caudal, el número de Reynolds aumenta y el factor de fricción disminuye. Además, esto indica que hay un flujo mucho más turbulento, lógicamente. Gracias al gráfico de Moody también podemos darnos cuenta de eso. La pérdida de carga también aumenta, y esto es porque está relacionada con la velocidad. Respecto a la pregunta B, nos habla de las gráficas y nos pide expresar la relación entre la pérdida de carga y el caudal, si es lineal o es exponencial. Como ya explicamos, es exponencial, debido a que no es una constante, sino que mientras más va aumentando el caudal, más se va alejando la pérdida de carga y va siendo más grande la diferencia. Respecto a la pregunta C, la pérdida real con la teórica, utilizamos el porcentaje de desviación. Aquí podemos observar que las desviaciones variaron entre 72.5 positivo a menos 11.5 negativo, y que el tubo de mayor diámetro tuvo mayor pérdida real y el tubo de menor diámetro tuvo menor pérdida real. Esto es importante. Luego, al duplicarse el diámetro de la tubería, manteniendo constante todos los demás parámetros, ¿cómo afecta esto a la pérdida de carga? Nosotros llegamos a la conclusión de que al duplicarse el diámetro, la pérdida de carga disminuye considerablemente. Esto confirma la ley de Darcy y nos ayuda a entender que hay una relación inversamente proporcional entre el diámetro y la pérdida. Ahora, en la pregunta E, nos dieron valores de pérdida de carga y de altura para poder hallar la pérdida de altura y la energía de fricción. Esto es lo que hallamos, que la pérdida de altura fue de 55 y la energía perdida por fricción fue de 539.55 joules sobre kilogramo. En la pregunta F nos preguntan qué pasaría si es que el fluido fuera aceite en vez de agua. ¿Cómo afectaría esto y qué cambiaría? Y nosotros llegamos a la conclusión de que el aceite aumentaría la pérdida de carga. Esto se da por una razón muy clara, y es que la viscosidad es mayor. Entonces, esto incrementa la fricción y hace que la carga haya más pérdida. Y también incrementa el número de Reynolds. Respecto a las conclusiones, con estas relacionadas a los objetivos podremos ver qué tanto aprendimos respecto a este laboratorio. Y las conclusiones principales fueron que logramos determinar las pérdidas de carga y se logró tanto de forma experimental como teórica, además de un análisis. En la 2 podemos ver que la relación entre caudal y pérdida de carga se verificó que al aumentar el caudal también aumenta la pérdida de carga. Y esto tiene mucho sentido por los análisis que hemos venido realizando. Además, en la parte 3 hicimos una comparación que es la teórica con la experimental y nos dimos cuenta que hubo diferencias notables. Esto se puede dar porque falla de toma de datos o cambios en los valores, pero siempre es bueno entender esta relación. Y además, la pérdida fue mayor cuando el diámetro era mayor y cuando el diámetro era menor, la pérdida era mayor en el teórico y experimental. Además, nos preguntan cuál es el efecto del diámetro, también era otro objetivo. El efecto del diámetro se demostró que mientras hay un mayor diámetro, se reduce significativamente la pérdida de carga. Esto es importante debido a que nos indica que mientras más diámetro tenga la tubería, menos carga se puede perder. Sin mucho más que decir, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.